Durante siglos, una sola palabra paralizó a Europa entera. Vikingos. Los reyes rezaban por protección. Los monjes escondían sus manuscritos y sus tesoros de oro. Las aldeas costeras vivían con un miedo constante que no desaparecía ni siquiera en invierno, cuando el mar se volvía imposible de navegar, porque sabían que cuando el verano trajera de vuelta los vientos favorables, los barcos con cabeza de dragón volverían a aparecer en el horizonte. Siempre volvían. Pero aquí está la parte de la historia que casi nadie te cuenta. Lo que el miedo de las víctimas no dejaba ver con claridad. Los vikingos no eran un solo pueblo, no tenían un solo rey, no tenían una sola ambición ni una sola manera de entender el mundo. Eran tres reinos distintos: Noruega, Dinamarca, Suecia, tres pueblos nacidos del mismo hielo, del mismo frío, de la misma oscuridad del norte, pero estaban destinados a dominar caminos completamente diferentes. Uno conquistaría océanos que ningún europeo había cruzado jamás, llegando a un continente nuevo siglos antes que Colón. Otro construiría el mayor imperio militar que el norte de Europa había visto, haciendo temblar a los reyes de Inglaterra y Francia. Y el tercero abriría rutas comerciales que conectarían el mar Báltico con las legendarias ciudades de Bagdad y Constantinopla. Tres reinos, tres visiones del mundo, tres legados que todavía hoy dan forma a la historia de cuatro continentes. ¿Cómo es posible que tres pueblos que partían del mismo norte oscuro y frío terminaran cambiando el mundo de maneras tan radicalmente distintas? Esa es exactamente la pregunta que vamos a responder. Y para hacerlo, tenemos que viajar al mundo que existía antes de los vikingos. Antes de que existieran Noruega, Dinamarca y Suecia, tal como las conocemos hoy, había algo diferente. No un país, no un reino, ni siquiera una idea clara de unidad. Había un mosaico, un conjunto de tribus dispersas por una península que parece diseñada para mantener a las personas separadas. Imagina ese territorio. El norte, cubierto por una tundra ártica donde el sol desaparece durante meses y el frío congela hasta la muerte a cualquiera que cometa un pequeño error. El interior, dominado por una cadena montañosa que divide la península como una gigantesca espina dorsal de piedra, cortando casi todas las comunicaciones por tierra entre pueblos que vivían a pocos cientos de kilómetros de distancia. Y las costas, un laberinto interminable de fiordos, bahías, islas y penínsulas. En un entorno así, aprender a navegar no era una opción. Era la diferencia entre sobrevivir o morir. Los pueblos que habitaban este territorio antes de la era vikinga tenían nombres que las crónicas medievales apenas registran. Eran clanes familiares que controlaban valles, fiordos o pequeñas franjas de costa, aldeas pequeñas donde todo el mundo se conocía y donde la lealtad al líder local era el único orden político real que existía. Pero había cosas que los unían. Lo primero, la lengua. El nórdico antiguo, con sus diferentes dialectos, permitía que un hombre del sur de la península entendiera a uno del norte sin demasiada dificultad. También los unía la religión. Odín, el padre de todos. Thor, el protector. Freyr, el dios de la fertilidad. Eran los mismos dioses en toda Escandinavia, aunque cada región los venerara con un énfasis distinto. Y lo más importante, los unía la misma estructura social. En la base de la pirámide estaban los thralls, los esclavos, capturados en expediciones o nacidos ya en cautiverio. No tenían derechos, ni voz, ni esperanza. Realizaban los trabajos más duros sin ninguna posibilidad de cambiar su situación. Sobre ellos estaban los carls, los hombres libres. Eran granjeros, artesanos, comerciantes, propietarios de sus propias tierras, aunque fueran pequeñas. Tenían derecho a participar en las asambleas locales y, crucialmente, el derecho a portar armas para defenderse. Y en la cima de todo, los jarls, la aristocracia escandinava, hombres que controlaban tierras extensas, que tenían suficientes seguidores armados para imponer su voluntad y que competían constantemente entre sí por recursos, por prestigio y por territorio. No eran reyes en el sentido que el mundo mediterráneo habría reconocido. Su poder no dependía de una corona heredada, sino de algo mucho más frágil y exigente: la lealtad.
Una lealtad que un jarl tenía que ganarse y renovar constantemente, siendo generoso en el reparto del botín tras una incursión, obteniendo la victoria en las expediciones y, sobre todo, demostrando su capacidad para proteger a su gente cuando llegaba una amenaza. Un jarl que no repartía, que no ganaba, que no protegía, simplemente dejaba de ser jarl. Sus hombres lo abandonaban por otro líder más capaz, y el contrapeso a ese poder era el Thing, las asambleas locales, lugares al aire libre donde los hombres libres se reunían para resolver disputas, tomar decisiones colectivas y, en ocasiones, elegir o incluso deponer a sus líderes. No era una democracia moderna. Las mujeres no participaban, los esclavos tampoco, y un jarl poderoso con muchos seguidores tenía mucha más influencia que un carl con una pequeña granja. Pero era algo que ninguna otra sociedad europea de ese período tenía con la misma claridad. Un sistema que ponía límites al poder, que exigía al líder justificarse ante una audiencia, que podía, en circunstancias extremas, rechazarlo. De este mundo específico, de esta cultura compartida, salieron los 3 reinos vikingos. Lo que los hizo diferentes entre sí no fue su cultura base, porque todos compartían la misma. Fue la geografía particular de cada uno de ellos, y en la era vikinga, la geografía lo era todo. Hay un momento en el que todo cambia. No fue una batalla concreta, no fue la coronación de un rey, no fue un descubrimiento repentino, fue un barco, o más precisamente, fue la perfección de un barco que llevaba generaciones desarrollándose en secreto, en los astilleros de madera a orillas de fiordos que el resto del mundo ni siquiera sabía que existían. El Drakkar, el Longship vikingo. Si quieres entender por qué los vikingos pudieron hacer lo que hicieron, por qué aparecían donde nadie los esperaba, por qué llegaron a costas que el resto de Europa ni sabía que existían, la respuesta completa está en ese barco. Lo primero y más revolucionario era su calado. Apenas 1 metro de profundidad en las versiones más desarrolladas. Esto significa algo que resulta difícil de comprender hasta que lo piensas con cuidado. Un barco vikingo podía navegar en aguas donde ninguna embarcación mediterránea habría podido entrar sin encallar. Podía remontar ríos cientos de kilómetros tierra adentro. Podía acercarse a playas sin necesidad de muelles construidos. Podía aparecer, literalmente, en cualquier punto de cualquier costa que tuviera agua suficiente para flotar. No había defensa posible contra eso, porque no había defensa diseñada para eso. La quilla era otro elemento que sus constructores tardaron generaciones en perfeccionar. Una única pieza de madera que recorría todo el fondo del barco, dándole una estabilidad increíble en aguas abiertas sin aumentar su calado. Combinada con un casco de construcción en tingladillo, donde las tablas se superponen como las escamas de un pez, producía una embarcación que era flexible. Se doblaba ante las olas en lugar de romperse contra ellas. Era resistente, ligera y, sobre todo, rápida. Un longship en condiciones normales alcanzaba velocidades de 10 a 12 nudos, superando a casi cualquier otro barco de su tiempo. Podía transportar entre 30 y 80 guerreros, dependiendo de su tamaño. Y lo más increíble, podía ser arrastrado por tierra sobre rodillos de madera cuando un río no conectaba directamente con el siguiente. No transferían la carga de un barco a otro, transferían el barco completo. Pero hay algo que raramente se menciona cuando se habla de la tecnología naval vikinga, algo que resulta todavía más impresionante que la ingeniería del casco: su navegación en mar abierto. Los vikingos cruzaban océanos sin ver la costa usando el sol, las estrellas y un instrumento llamado disco solar. Una pieza circular de madera calibrada que permitía calcular la latitud mediante la sombra del sol. Y en los días nublados usaban la legendaria piedra solar, un cristal de espato de Islandia que polariza la luz y permite localizar la posición exacta del sol incluso cuando las nubes lo ocultan por completo. No seguían la costa con miedo al horizonte. Cruzaban océanos enteros con instrumentos que el resto de Europa ni sabía que existían. A toda esta innovación tecnológica,
hay que sumarle algo que ocurrió en toda Escandinavia durante los siglos séptimo y octavo, algo que los historiadores todavía debaten con precisión. La población creció significativamente. De repente, las tierras heredadas se dividían entre demasiados herederos. Las parcelas se hacían cada vez más pequeñas. Los hijos menores no tenían nada garantizado. O te quedabas a trabajar para tu hermano mayor el resto de tu vida, o salías a buscar tu propia fortuna. Muchísimos eligieron salir, y tenían el mejor barco del mundo para hacerlo. Esa es la combinación perfecta que lo desencadenó todo. Una presión demográfica que empujaba a los jóvenes a buscar nuevas tierras. Una tecnología naval sin precedentes que les daba los medios para llegar a cualquier parte. Y una estructura social que premiaba la audacia y castigaba la cobardía. Eso y no otra cosa es lo que produjo la era vikinga. Durante generaciones, Escandinavia fue ese mosaico de clanes y jarls que ya conoces, sin reyes permanentes, sin fronteras claras, sin estados en el sentido que el mundo mediterráneo habría reconocido. Y entonces, en el siglo IX, algo cambió. Los jarls más poderosos comenzaron a absorber a los más débiles. Las alianzas temporales se volvieron permanentes. Los caudillos elegidos para una expedición específica comenzaron a reclamar autoridad más allá de esa expedición. Emergieron reyes, no de manera simultánea ni ordenada. No fue un proceso planificado, fue la consecuencia natural de décadas de competencia entre élites guerreras en un entorno donde el que más tierra controlaba tenía más guerreros, y el que más guerreros tenía podía controlar más tierra. En el sur, la región más plana y más fértil, los reyes daneses consolidaron su poder antes que nadie. La geografía lo facilitaba. Sin montañas que fragmentaran el territorio, sin fiordos que aislaran las comunidades, el poder podía concentrarse con menos obstáculos físicos. En el norte y el oeste, la fragmentación del paisaje noruego mantuvo el poder más disperso durante más tiempo, hasta que un hombre decidió cambiar eso de manera definitiva. En el este, alrededor del lago Mälaren y las costas bálticas suecas, los reyes de los Svear y los Gottar comenzaron el lento proceso de unificación que eventualmente produciría el reino sueco. 3 procesos distintos, 3 velocidades distintas, 3 geografías que moldeaban 3 formas distintas de construir poder. El resultado fueron 3 reinos con caracteres tan diferentes que resulta difícil creer que surgieron del mismo mundo en el mismo siglo. Pero así fue, y lo que cada uno de esos reinos hizo con su poder recién consolidado es lo que hace esta historia extraordinaria. Noruega, el reino de los exploradores. Noruega mira al oeste. No es una metáfora, es geografía literal. La costa noruega, con sus miles de fiordos orientados hacia el Atlántico Norte, apunta directamente al océano abierto, hacia aguas que en el siglo VIII ningún europeo había cruzado deliberadamente y sobrevivido para contarlo. Pero hay algo más en la geografía noruega que explica por qué fueron los noruegos los grandes exploradores oceánicos de la era vikinga. Noruega es el más montañoso de los 3 reinos. La cordillera escandinava domina el interior de manera tan absoluta que la tierra cultivable se reduce a franjas estrechas al fondo de los fiordos. No hay llanuras, no hay grandes valles agrícolas, no hay espacio para crecer hacia el interior. La única dirección disponible era esa, hacia el mar. Y entonces apareció Harald Cabellera Hermosa. La tradición dice que Harald hizo un juramento. No cortaría ni peinaría su cabello hasta haber unificado Noruega bajo su mando. La batalla de Hafrsfjord, alrededor del año 872, fue el momento decisivo. Harald derrotó a una coalición de jarls y se convirtió en el primer rey de un Noruega unificada. Pero la unificación tuvo una consecuencia que nadie celebró. Los jarls que perdieron su independencia tenían 2 opciones: someterse a un rey que antes no existía, o marcharse. Muchos eligieron marcharse. ¿Y a dónde fue un jarl noruego que no aceptaba la autoridad de Harald y que tenía un barco y guerreros dispuestos a seguirlo? A Islandia. Islandia había sido descubierta por navegantes en décadas anteriores.
un territorio volcánico en el Atlántico Norte, sin población permanente, con tierras suficientes para los que llegaran primero. Los jarls desplazados comenzaron a llegar en oleadas a partir del año 874. Lo que construyeron en Islandia fue algo que ningún reino europeo de ese período tenía: una república sin rey. El Alþing islandés, fundado alrededor del año 930, era la asamblea política más democrática de Europa medieval. Todos los hombres libres del país se reunían una vez al año en una llanura llamada Þingvellir para resolver disputas, aprobar leyes y tomar decisiones colectivas. Sin rey, sin aristócratas con poder hereditario permanente. El sueño de los jarls que no querían doblar la rodilla, hecho realidad en el medio del Atlántico. Pero los noruegos no se detuvieron en Islandia. No podían, era parte de lo que eran. Eric el Rojo, desterrado de Islandia por homicidio, navegó hacia el oeste alrededor del año 985 y llegó a una costa que llamó Groenlandia, Tierra Verde. No era tan verde como el nombre sugería, pero el nombre funcionó. Los colonos llegaron. Los asentamientos prosperaron durante siglos, y desde Groenlandia, en días claros, el horizonte siguiente era visible. Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, realizó alrededor del año 1000 el viaje que durante siglos se consideró leyenda. Llegó a América del Norte. El yacimiento de Lance's Meadows en Terranova, Canadá, es la prueba física. Los vikingos noruegos establecieron un asentamiento en el continente americano 5 siglos antes de que Colón saliera de España. No fue una conquista duradera. El asentamiento duró pocos años antes de ser abandonado, probablemente por conflictos con las poblaciones locales que las sagas llaman Skrælings. Pero ocurrió, piénsalo. Hombres que habían salido de fiordos noruegos en barcos de madera sin brújula, sin mapas de esas aguas, guiándose por estrellas y por cristales que polarizaban la luz, llegaron a un continente que el resto del mundo tardó otros 5 siglos en descubrir. Los noruegos miraron al oeste, vieron océano donde otros habrían visto el fin del mundo, y cruzaron. Suecia, el reino de los comerciantes. Ahora gira el mapa 180 grados, deja el Atlántico, deja los fiordos y el océano abierto. Entra en un mundo completamente diferente. El Báltico, los ríos, las llanuras interminables de Europa Oriental. Suecia mira al este. La geografía sueca es distinta a la noruega de una manera fundamental. Tiene más agua interior que cualquier otro país europeo. Lagos, ríos, sistemas fluviales que conectan el Báltico con el interior del continente, de manera que permite navegar miles de kilómetros tierra adentro sin perder el barco. Los suecos desarrollaron desde muy temprano una habilidad que los diferenciaba de sus vecinos. Sabían navegar en mar abierto y en ríos al mismo tiempo. Sabían maniobrar en aguas poco profundas y corrientes variables. Sabían arrastrar barcos entre ríos cuando era necesario. Esa habilidad específica los convirtió en los arquitectos de las rutas comerciales más ambiciosas de la era vikinga. Los llamaban los Rus. Ese es el nombre que las fuentes eslavas y árabes dan a los suecos que penetraron Europa Oriental a partir del siglo VIII. El origen exacto del término sigue siendo debatido, pero lo que no se debate es que los guerreros comerciantes suecos que siguieron esos ríos hacia el sur dejaron una huella tan profunda que el nombre de uno de los países más grandes del mundo lleva todavía ese eco. Rusia, del nombre que los eslavos daban a esos hombres del norte que llegaban con sus barcos cargados de mercancías. ¿Qué buscaban? Lo que siempre busca el comerciante inteligente: el mercado donde lo que tienes vale más de lo que te cuesta conseguirlo. Los suecos tenían pieles de animales del norte, ámbar báltico, miel, cera, y algo que el mundo mediterráneo e islámico demandaba con una urgencia que no conocía límites morales: esclavos. A cambio querían plata, y los mercados que pagaban más plata estaban muy al sur, en Bagdad, en Constantinopla. La ruta del Báltico al Caspio seguía el río Volga desde el norte de Rusia hasta el mar Caspio, desde donde las rutas caravaneras llegaban hasta el corazón del califato abasí. El mercado más rico del mundo conocido en ese momento.
Y los suecos llegaron hasta ahí. Más de 80.000 monedas árabes han sido recuperadas en yacimientos arqueológicos de Suecia y la isla de Gotland. Monedas que viajaron desde secas de Bagdad y Samarcanda hasta granjas del Báltico, siguiendo rutas que los suecos abrieron y mantuvieron durante generaciones. Bagdad y Estocolmo, conectadas por ríos que la mayoría de los mapas nunca muestran juntos. Pero el resultado más duradero de todo esto no fue el comercio, fue algo que nadie había planeado. Rurik. Las crónicas rusas más antiguas lo describen llegando desde el norte, instalándose en Novgorod alrededor del año 862, estableciéndose como gobernante de esos territorios. Si fue por invitación o por conquista, el debate histórico sigue abierto. Lo que no está en debate es que su nombre era nórdico, y el de sus sucesores también: Oleg, Igor, Olga, Vladimir. Los fundadores de Rusia tenían nombres que cualquier escandinavo del siglo IX habría reconocido sin dificultad. Y luego estaba Constantinopla, la ciudad más espléndida del mundo medieval, el Imperio Bizantino, el trono que se consideraba el sucesor directo de Roma. Los emperadores bizantinos tenían un problema recurrente: necesitaban guardaespaldas de confianza absoluta. Y confiar en guardias locales, con conexiones políticas y familiares en la corte, era peligroso. La solución fue contratar a hombres de tan lejos que no tuvieran ningún interés en las conspiraciones locales: la Guardia Varega. Guerreros suecos custodiando las cámaras más privadas del palacio más poderoso del mundo cristiano medieval. Hombres que habían crecido en costas del Báltico, protegiendo al gobernante que se consideraba vicario de Dios en la tierra. Fieles, absolutamente fieles, precisamente porque no tenían nada que ganar con las intrigas de la corte que servían. Los suecos no conquistaron reinos con ejércitos, no cruzaron océanos desconocidos, siguieron el dinero, siguieron los ríos, y en ese proceso construyeron redes que conectaban mundos que no sabían que el otro existía, y fundaron, casi sin quererlo, estados que todavía existen hoy. Dinamarca, el reino de los conquistadores. Ahora entra en el tercer reino, y nota la diferencia desde el primer momento. Dinamarca es plana. No tiene la dramática verticalidad de los fiordos noruegos. No tiene los bosques y lagos infinitos del interior sueco. Es plana, fértil, con tierras agrícolas que producen excedentes suficientes para sostener poblaciones grandes y ejércitos permanentes. Y está pegada a Europa. La frontera entre el mundo vikingo y el mundo carolingio pasaba literalmente por territorio danés. Los reyes daneses vivían al lado de los reinos más ricos de Europa occidental y sabían exactamente lo que había al otro lado de esa frontera. Eso moldeó un carácter político completamente distinto al noruego y al sueco. Los daneses no buscaban tierras vacías en océanos inexplorados, no buscaban rutas comerciales a través de ríos desconocidos. Buscaban exactamente lo contrario: los centros del poder existente, los reinos más ricos, las ciudades más importantes, para tomarlos. Las primeras expediciones danesas hacia Inglaterra no eran exploraciones, eran ataques deliberados y calculados contra los objetivos más ricos y menos defendidos de la costa inglesa. Y entonces llegó el gran ejército pagano. Año 865. Una flota danesa desembarca en Inglaterra. Pero esta vez no hay intención de saquear y marcharse. La intención era quedarse. Ivar el Deshuesado lideraba ese ejército. El nombre aterraba antes de que llegara la batalla, y lo que siguió en los años posteriores fue la conquista sistemática del norte de Inglaterra. York cayó. El rey de Northumbria fue ejecutado. Las tierras comenzaron a distribuirse entre los guerreros daneses. Lo que surgió de ese proceso fue el Danelau, el territorio bajo ley danesa, una región que cubría el noreste de Inglaterra, donde la cultura escandinava coexistía con la población anglosajona existente. No fue una limpieza étnica, fue una superposición. Los daneses se mezclaron con los anglosajones, adoptaron el cristianismo y construyeron ciudades que todavía llevan en sus nombres la huella de esa presencia. Derby, Leicester,
Lincoln, Nottingham. Nombres con raíces nórdicas que cientos de millones de anglohablantes pronuncian cada día sin saberlo. El rey Alfredo el Grande de Wessex fue el hombre que detuvo la expansión hacia el sur. Sus campañas y el Tratado de Wedmore del año 878 dividieron Inglaterra. El norte danés, el sur anglosajón. Pero la historia danesa no termina ahí. Harald Bluetooth, el rey que en la segunda mitad del siglo X unificó Dinamarca y Noruega bajo su mando y convirtió oficialmente al cristianismo a su pueblo. Un gobernante tan influyente en las comunicaciones de su época que 1000 años después, los ingenieros que diseñaron el protocolo de comunicación inalámbrica que conecta todos nuestros dispositivos le pusieron su nombre, Bluetooth. Harald Blatant, en danés. Cada vez que conectas tus auriculares al teléfono, sin saberlo, estás usando el nombre de un rey vikingo del siglo X. Y luego Sven Barbafork, el hijo que depuso a su propio padre, conquistó Inglaterra y murió 5 semanas después de proclamarse rey, dejando el trono a un hijo que llevaría el proyecto danés hasta su conclusión más extraordinaria. Canuto el Grande, rey de Dinamarca, rey de Inglaterra, rey de Noruega, señor de parte de Suecia. En los años 20 del siglo XI, Canuto gobernaba un imperio del Mar del Norte que ningún rey escandinavo había controlado antes ni volvería a controlar después. Pero Canuto no era simplemente un conquistador que administraba territorios tomados por la fuerza. Era un estadista. Emitió leyes que protegían tanto a daneses como a anglosajones. Protegió a la Iglesia con la misma dedicación que cualquier rey cristiano de Europa occidental. Mantuvo cortes en múltiples capitales. Fue reconocido por el Papa y por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como un gobernante legítimo dentro del orden político europeo. El descendiente de los Jarls que quemaban costas inglesas, convertido en el rey más poderoso del norte de Europa. Canuto murió en 1035. Su imperio se fragmentó casi inmediatamente. Sus hijos no tenían ni su talento ni su visión. Pero durante 2 décadas, Dinamarca había demostrado algo que nadie esperaba de un pueblo del norte: que podías conquistar un reino y luego aprender a gobernarlo. Hay algo que la historia popular sobre los vikingos casi nunca cuenta. Los 3 reinos se odiaban entre sí, o más precisamente, competían entre sí con la misma intensidad y la misma ferocidad con la que competían contra el resto del mundo. Las mismas sagas que celebran las expediciones al oeste y al este están llenas de conflictos entre noruegos y daneses, entre suecos y noruegos, entre reyes escandinavos que se aliaban y se traicionaban con una velocidad que haría ruborizar a cualquier diplomático moderno. Harald Cabellera Hermosa no unificó Noruega en paz. Lo hizo aplastando a jarls que tenían conexiones con Dinamarca y que recibían apoyo danés para resistirlo. La política danesa en ese periodo incluía deliberadamente desestabilizar el proceso de unificación noruego, porque una Noruega fragmentada era menos peligrosa para los intereses daneses en el Báltico y en el Mar del Norte. La rivalidad entre Harald Bluetooth de Dinamarca y los reyes noruegos que sucedieron a los herederos de Harald Cabellera Hermosa fue un conflicto que duró generaciones y que tuvo consecuencias que se extendieron hasta las costas inglesas. Varios de los caudillos noruegos que participaron en expediciones contra Inglaterra lo hicieron en parte porque necesitaban recursos para financiar la resistencia contra la presión danesa sobre Noruega. Las guerras escandinavas internas impulsaban las expediciones externas, y Suecia tenía su propia dinámica de conflicto con ambos vecinos. El control del comercio báltico era una fuente constante de fricción entre daneses y suecos. Dinamarca controlaba los estrechos que conectaban el Báltico con el Mar del Norte, el paso obligatorio para cualquier mercancía que viajara entre el este y el oeste por mar. Los reyes daneses usaban ese control para imponer peajes y condiciones que los comerciantes suecos rechazaban en cuanto tenían fuerza suficiente para hacerlo. Las alianzas matrimoniales entre las 3 casas reales eran tan comunes como las guerras entre ellas. A veces el mismo rey que firmaba un tratado de alianza con su vecino danés estaba financiando secretamente a los jarls rebeldes que intentaban destabilizarlo.
El mundo vikingo no era la hermandad guerrera que las representaciones modernas sugieren. Era un sistema de estados competitivos, con intereses contradictorios, que usaban la fuerza y la diplomacia y la traición con la misma facilidad que cualquier potencia europea de cualquier otro período histórico. Y esa competencia interna fue también uno de los motores de la expansión externa. Un jarl que perdía posición frente a sus rivales en Escandinavia podía recuperarla volviendo de una expedición exitosa con suficiente botín para reclutar más guerreros y suficiente prestigio para desafiar de nuevo a quien lo había desplazado. La expansión vikinga por el mundo fue, en parte, la exportación de los conflictos internos escandinavos. Lo que Europa y el Atlántico y las rutas comerciales del este vivieron como agresión externa, era también la válvula de presión de un sistema político interno que no tenía otro mecanismo para drenar sus tensiones. Vuelve al principio, a esa palabra que paralizaba a Europa entera. Vikingos. Ahora sabes lo que había detrás. No un solo pueblo, no una sola ambición, no una sola manera de entender el mundo. 3 reinos, 3 geografías que produjeron 3 caracteres distintos. 3 respuestas a la misma pregunta que todo pueblo con energía y capacidad tiene que responder en algún momento de su historia. ¿Hacia dónde vas cuando el mundo conocido se te queda pequeño? Los noruegos respondieron mirando al horizonte y cruzándolo. Los suecos respondieron siguiendo los ríos hacia mercados que otros no habían descubierto. Los daneses respondieron mirando a sus vecinos más ricos y decidiendo que podían tomar lo que querían y luego aprender a administrarlo. 3 respuestas distintas. 3 precios distintos por cada una de ellas. Los noruegos pagaron con la dispersión. Los exploradores que llegaron a Islandia y América no construyeron un imperio. Construyeron asentamientos dispersos por el Atlántico Norte, que con el tiempo quedaron aislados por distancias que incluso los mejores navegantes del mundo tenían dificultades para mantener conectadas. Los suecos pagaron con la disolución de su propia identidad. Los rus que fundaron los primeros estados eslavos orientales dejaron de ser suecos en el proceso. Sus descendientes olvidaron el nórdico antiguo, adoraron en iglesias ortodoxas y se convirtieron en algo que sus antepasados del Báltico no habrían reconocido. Los daneses pagaron con la dependencia de la figura del rey. El imperio de Canuto fue extraordinario mientras Canuto vivió, y se fragmentó con una rapidez que resulta casi cruel en cuanto murió. Pero los 3 legados persisten, en las palabras inglesas que vienen del nórdico antiguo, sin que nadie que las usa sepa de dónde vienen. En el nombre de un protocolo inalámbrico que lleva el nombre de un rey danés del siglo X. En el Althing islandés, que todavía funciona, y que es el parlamento más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, en los apellidos rusos con raíces escandinavas, en las estructuras legales de países que ni siquiera saben que parte de su herencia viene del norte. Los vikingos no fueron solo guerreros que llegaron, quemaron y desaparecieron. Fueron los fundadores de 3 reinos que todavía existen 1000 años después. Noruega, Dinamarca, Suecia. 3 estados modernos, 3 democracias estables, 3 de las sociedades más desarrolladas del mundo contemporáneo, construidas sobre los cimientos que Charles y Carls y exploradores y comerciantes y conquistadores pusieron hace más de 1000 años en el frío y la oscuridad del norte. El explorador que cruzó el océano sin saber lo que había al otro lado. El comerciante que siguió un río hasta el otro extremo del continente y fundó sin pretenderlo una nación. El conquistador que tomó un reino y luego construyó leyes para gobernarlo. 3 hombres distintos, 3 barcos distintos, el mismo norte oscuro y frío como punto de partida, y el mundo entero como destino. Si quieres entender por qué estos 3 pueblos vikingos eran tan distintos entre sí, por qué sus guerreros luchaban de maneras tan diferentes, por qué sus sociedades producían un tipo de hombre que el resto de Europa no podía anticipar ni comprender, la respuesta está en lo que cada uno de estos reinos creía sobre la vida, la muerte y el honor. Esa historia está esperando.